¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día miércoles. Un miércoles muy caliente en lo que tiene que ver con la actividad parlamentaria, sobre todo en el Senado de la Nación. En una sesión express donde el oficialismo, gracias al aporte de algunos senadores de algunos partidos provinciales, logró el quórum y logró darle sanción, aprobar el presupuesto 2023. Que el presupuesto se apruebe en el Senado, bueno, quizás algún cambio podría tener como fue elevado de diputados, pero era previsible. Lo raro de la sesión de hoy es que, bueno, Juntos por el Cambio, el interbloque de Juntos por el Cambio de senadores, no asistió a la sesión en protesta porque hubo como una anomalía. El decreto parlamentario de la presidencia del Senado, que designaba a los miembros de ese cuerpo frente al Consejo de la Magistratura, se sometió a una votación, algo inusual. En general, la presidencia del Senado mide los bloques, determina cuáles son los representantes de la mayoría y minoría que cada bloque designa y firma un decreto parlamentario por los cuales los designa. Nunca se había votado, es algo anormal, reconocido incluso por algunos miembros del oficialismo, que fue lo que pasó hoy, ¿no? ¿Por qué hicieron esto? Bueno, uno tiende a pensar que como es una medida que se va a judicializar, lo que están buscando es no quede, digamos, solamente la decisión de la presidencia del cuerpo, sino que quede la decisión de la mayoría del Senado como para darle más sustento político. Pero no es algo habitual. De estos dos temas vamos a hablar con el primer invitado que tenemos en el piso, el senador por Salta, Juan Carlos Romero, un hombre de larga trayectoria política. Con él vamos a analizar esta coyuntura política, básicamente, sobre lo que viene de aquí en más. En el segundo bloque, quédate porque va a estar también Carlos Rucauf con nosotros, un hombre del peronismo histórico, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, vicepresidente de la Nación, pero además fue ministro en esa etapa de gobierno peronista entre el 73 y el 76, creo que fue ministro de Trabajo en la última etapa, porque mañana se cumple 50 años del regreso del general Juan Domingo Perón a la Argentina, aquel famoso 17 de noviembre del año 72, cuando después vino lo de Seiza, que fue una masacre, lamentablemente las internas políticas del peronismo llevaron a eso, pero el primero había llegado en noviembre del 72, fue la famosa foto de Rucci con el paraguas recibiéndolo en Ezeiza. Bueno, ese día para el peronismo se considera el Día de la Militancia, 50 años de ese acontecimiento. Mañana hay un acto en La Plata, en el Estadio de La Plata, va a hablar Cristina Kirchner, única oradora, y uno a veces se pregunta cómo el kirchnerismo se acerca al peronismo cuando está en crisis, cuando necesita del peronismo, y cómo se aleja del peronismo o de las figuras relevantes del peronismo cuando la situación le iba bien. Cuando el kirchnerismo estaba fuerte, no se hablaba tanto de peronismo como se habla ahora, que está en una situación bastante delicada en cuanto a los favores populares. Bueno, vamos a hablar de esto con Carlos Rucauf en el segundo bloque. Tenemos un gran programa, pero una reflexión para comenzar. Lo que va a ser, lo que pasó hoy en el Senado respecto a nombrar a los senadores, representantes del Consejo de la Magistratura, desconociendo un fallo de la Corte Suprema de Justicia, es un conflicto de poderes. O sea, el Senado de la Nación no acata un fallo del máximo tribunal de la justicia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y va a designar al senador Doñate, tal cual como había hecho en primera instancia, algo que la Corte Suprema había dicho que estaba mal, en lugar del senador Luis Juez. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, el senador Luis Juez va a ir a la justicia y además va a demandar a Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Nación, por incumplimiento de los deberes del funcionario público. Quizás por eso Cristina no firmó el decreto parlamentario. Bueno, serán vericuetos judiciales, pero este es el grave problema que tiene a veces la política, sobre todo en esta etapa, ¿no? Que todo se tiene que judicializar, ¿no? Le ponen juicios a la rueda en vez de palos a la rueda, porque así es muy difícil hacer política. Uno entiende que a veces las interpretaciones reglamentarias de un cuerpo, de un poder independiente de la República, las trampas políticas que puede haber, como hubo acá, de hecho el fallo de la Corte habla, no usa la palabra trampa, pero sí ardid, dice que es un sinónimo de trampa, que hizo la vicepresidenta Cristina Kirchner para tener un senador más en el Consejo de la Magistratura y birlándole esa posibilidad a Juntos por el Cambio. Se judicializó en su momento. Obtuvieron fallo favorable en primera instancia, en Cámara, hasta que llegó a la Corte Suprema, que fue el fallo que estamos mencionando. Aún así, el Senado no reconoció ese fallo de la Corte. Entonces se rompen todas las reglas de juego. Porque, decíamos, más allá de la independencia de los poderes, la justicia está para dirimir cuando en un poder o en un conflicto de interés dentro de otro poder no se ponen de acuerdo. Y mucho más si lo hace la Corte Suprema de Justicia cuando ya no hay más instancia de apelación.
Ahora el senador juez tiene que ir nuevamente a llevar este acuerdo de hoy a la justicia, hará su demanda contra Cristina Kirchner o contra la presidenta del Senado que firmó el decreto parlamentario, por incumplimiento de los deberes del funcionario público por no acatar el fallo de la Corte. Y otra vez empieza la rueda judicial. Y todavía va pasando el tiempo. Cualquier ciudadano de a pie que no cumple un fallo de la justicia es penalizado. ¿Por qué la política no? ¿Por qué los senadores no? ¿Por qué el Senado puede hacer algo distinto a lo que la Corte Suprema de Justicia está ordenando? Bueno, ¿merece interpretación jurídica? Bueno, parte de esto lo vamos a estar charlando con nuestro invitado, el senador Juan Carlos Romero, que en minutos ya está con nosotros. Quédate hasta las 22. Esto Hoy Nos Toca aquí en el canal de la serie. Ella entendió, ella comparte nuestra mirada sobre los efectos nocivos de la guerra sobre las economías y bueno, y quedamos en seguir trabajando juntos para ver cómo seguimos adelante. Very important that Muy importante Argentina stays the course que Argentina mantenga el rumbo as it has done tal so como lo ha successfully hecho tan exitosamente over the last months. durante los últimos meses. We have completed the second review Hemos successfully concluido exitosamente la segunda in a revisión short period of time en un periodo breve because of the discipline debido a that la Minister Massa disciplina and his team que el have ministro demonstrated. Massa y su equipo han demostrado. Hemos sesionado justamente porque tenemos quórum y por unanimidad ha sido aprobado. Por lo tanto, es totalmente legítimo y totalmente legal. Pero si la Corte hizo un fallo de una semana, a ver, o sea, y no pusieron a juez, qué sé yo, qué decirte. O sea, nosotros lo que hicimos fue designar a los tres miembros. Le hicimos el favor al radicalismo también de votárselo. Ellos no se votaron, pero nosotros votamos al radicalismo. Somos conscientes de que una vez más Cristina Fernández de Kirchner tensa la institucionalidad hasta romperla con el fin de servir a sus intereses personales. No tienen límite. Cuando dijeron que venían por todo, venían por todo. Todo lo que la Corte dijo que había hecho el kirchnerismo dividiendo su bloque para quedarse con una banca que no le correspondía, que era una maniobra que violaba el principio de buena fe de todos los actos públicos, lo vuelven a hacer a plena luz del día. Siempre han pretendido dirimir en la justicia cuestiones no judiciables, que son estrictamente políticas, y nosotros hacemos lo que por mandato popular tenemos, que es discutir en el ámbito del Congreso de la Nación esas cuestiones no judiciables y que tienen que ver con las facultades que la Constitución nos otorga. El fallo, que es un panfleto político, carente de toda rigurosidad jurídica. Bueno, arrancamos. ¿Cómo te va, Leandro? Buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel? Después vamos a hablar del dólar, ¿no? Entre ayer y hoy subió el dólar blue 18 pesos. Sí, todos los dólares paralelos encima de los 300 pesos. Se terminó el veranito cambiario. En un ratito te explico por qué. Bueno, muy bien. Conflicto en el Senado, lo hablamos con el siguiente invitado. Se trata de Juan Carlos Romero, senador nacional por Salta, integra la mesa de encuentro republicano federal en Juntos por el Cambio y además fue 3 veces gobernador de Salta entre 1995 y 2007, un hombre de vasta experiencia en la política argentina. Senador, bienvenido. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Encantado. Bueno, ahí los senadores, lo decía Alfredo Cornejo, el propio Luis Juez, que es personalmente es quien ha sido perjudicado por esto, dice que se rompieron todas las reglas de juego al desconocer el fallo de la Corte Suprema. Por supuesto, en un país donde la división de poderes y los roles de cada uno indican que la Corte es la máxima autoridad. Lo que diga la Corte es lo que se debe hacer. No puede ser que si el fallo me gusta, la Corte la acepto, acato el fallo, y si no me gusta el fallo, lo rechazo. Yo creo que no hay otra instancia, no hay un tribunal constitucional, no hay un superpoder por encima de la Corte. En materia de decisión judicial, la Corte no puede legislar, no puede administrar, pero sí puede tomar decisiones. Y es una falacia lo que dice el kirchnerismo, de que la Corte no puede entrometerse en la cuestión del Senado. Porque es verdad, la Corte no puede inmiscuirse en el funcionamiento del Senado. Por eso, con mucha astucia, en el fallo, lo que dice es que el Senado pueda tomar la resolución que quiera, pero que elegir mal, dividir fraudulentamente el bloque para decir que representan a la mayoría y a la segunda minoría, eso no sería grave de que lo hagan. Lo que dice la Corte es que eso no se puede oponer ante el Consejo de la Magistratura. O sea, usted haga lo que quiera,
Pero si hacen algo que viola el fallo y viola la ley, es como que el Consejo de la Magistratura no está obligado a escucharlos. Cuando nombraron a Doñate por primera vez, no existía este fallo, por lo tanto le tomaron juramento. ¿Cuál es mi opinión? Sí, igual le tomaron juramento condicionado a la resolución de esta apelación. Que vino justo al final del mandato. Que vino justo al final del mandato. Ahora, habiendo un fallo, el segundo fallo, el de diciembre, el de noviembre, el PROE que salió hace poquito, en octubre, estoy seguro que no le van a tomar el juramento. Es posible que no le tome a ninguno. No, es probable, mi pregunta era, siendo el Consejo de la Magistratura un órgano que también pertenece al Poder Judicial, no y debería acatar, por ende, el fallo de la Corte Suprema, quizás no le toma juramento a ningún miembro del Senado, es inhabilita posible a todos. que no le tome a ninguno por la forma en que fueron elegidos. Ahora, mirando el fondo de la cuestión, es posible que le tome el juramento a aquellos que sí corresponden o tienen derecho al cargo y rechacen a aquel que no corresponde, que sería la fraudulenta invención de una segunda minoría dividiendo el voto, cuando la segunda minoría es el PRO, o sea, juez y como suplente Humberto Schiavone. Así que yo creo que el conflicto va a seguir la discusión judicial, pero es posible que el Consejo de la Magistratura funcione o con 4 miembros menos o con 1 miembro menos. Eso se va a saber el martes próximo, el 22 creo. Claro, porque el martes que viene asumen quienes han sido elegidos, digamos, los representantes de los jueces, los abogados de las universidades, van a ir a 11 creo. Claro. Es una primera tanda y la semana siguiente la segunda. Ahí hay una interpretación que están haciendo, yo escuché a algunos kirchneristas que decían que, por ejemplo, el fallo de la Corte era para el periodo que termina ahora justamente, este viernes, no para el nuevo periodo, que para este nuevo periodo lo que se votó hoy hay una nueva división de bloques, no es la fotografía de anterior. No, ¿sabe por qué? Porque la Corte dice que la composición de los bloques que vale, la composición de los bloques que vale es la composición al momento del fallo. Cuando se hizo el fallo del año pasado, diciembre, donde dice cómo se va a componer la Corte y le da plazo al Poder Legislativo para que hasta abril de este año hiciera una ley. Eso el kirchnerismo, como fue siempre por más, como no aceptó dialogar ni aceptar el fallo del año pasado, no hay ley. Entonces sigue vigente el primer fallo de la Corte, que dice que el momento de frizar o de tener la fotografía de los bloques es cuando se notifican del fallo. Claro. ¿Qué hizo el kirchnerismo? Dividió el bloque una semana después. Porque, como lo dice la misma Corte, a través de un ardid, de una maniobra, de un engaño, lo hizo una semana después. O sea que el fallo se aplica igual porque después de esa decisión indica de que a pesar de que se tendría que haber frizado los bloques al momento del fallo, lo dividieron. Eso sigue vigente. Por lo tanto, también esta decisión del Senado, que además absurdamente le hicieron tratar por el cuerpo como para buscar complicidad de los senadores propios y algunos ajenos que se sumaron. ¿Qué es lo que corresponde en este caso? Que la presidenta del Senado reciba la notificación de los bloques a quien proponen y los remita al Consejo de la Magistratura. Hoy cometieron una exageración de hacer cómplices a demás senadores. Están, como uno diría, yo no soy abogado, pero da la impresión que lo que están buscando es fortalecer la posición de la presidencia del cuerpo. Si esto se quedaba con un decreto parlamentario, la única responsable iba a ser la presidenta del cuerpo. Al hacerlo votar por la mayoría de los senadores, corresponsabiliza todo el cuerpo, ¿no? Sí, sí. Es como que compartamos el delito entre todos. Claro, compartamos la infracción o compartamos la irregularidad. Es lo que está haciendo el kirchnerismo, pero no le va a dar más valor. Para mí no tiene valor. Si se respetan los fallos de la Corte, debe cumplirse con ellos. Y en ese sentido, como le dije, o no va a haber ningún representante del Senado o va a faltar uno de aquí en adelante hasta que el kirchnerismo el año próximo deje el gobierno, sin dudas. Senador, ¿qué se está jugando en este conflicto de poderes por el Consejo de la Magistratura? ¿El control de la justicia? ¿Qué es lo que se está jugando? Son dos cosas. El kirchnerismo ya lo hizo en Santa Cruz, no cumplir con la ley. El kirchnerismo es una visión de que vamos por todo, lo dijo la expresidenta. O sea, a ellos no les importa los límites, las reglas o las normas y menos los fallos judiciales. Esa es una visión, es una cosmovisión que tienen de creer que la justicia
no debe ser independiente, sino militante. Lo dijeron muchas veces. Ellos quieren una justicia militante, como puede ser la de Venezuela, Nicaragua o Cuba, por decirlo así. Entonces, por un lado, es una visión. Por otro lado, es la impunidad. El kirchnerismo, y lo dije yo muchas veces en el Senado, desde siempre viene buscando la impunidad de todos sus miembros y cómplices que están imputados en la justicia. Entonces, si ellos tuvieran mayor control de la justicia, mayor control del Consejo de la Magistratura, pueden dictaminar cosas a favor. Hay el segundo de Zanini, que fue subsecretario, no solo prescribió la causa, sino que el juez de Giorgi, que no me acuerdo el primer apellido, Martínez de Giorgi, acaba de declararlo absuelto. Absuelto por enriquecimiento ilícito con una fortuna en Mallorca. Y vive en Mallorca el hombre. O sea, logran algunos éxitos, pero aquellas cosas más gigantes o más visibles, como fue los bolsos de López, como fue contar dinero en la Rosadita, como fue el cuaderno de Centeno, que son pruebas evidentes, la confesión de los empresarios arrepentidos, eso es muy difícil taparlo. El dinero de la obra pública que iba a una empresa, que a su vez esa empresa le alquilaba el 100% de los hoteles a la familia Kirchner, eso tampoco se puede tapar. Entonces las cosas, algunos se fueron zafando, pero si tuvieran mayor control de la justicia, el objetivo es la impunidad. Impunidad para todos. Senador, usted fue 3 veces gobernador, un hombre de mucha trayectoria, con mucha experiencia, ¿no? que habrá visto vaivenes y la política, incluso enfrentamientos con la Corte Suprema ante el Poder Ejecutivo, fallos que no gustaban. ¿Alguna vez se vivió en una tensión tan fuerte entre la Corte Suprema y, por ejemplo, el Senado o el Parlamento? No, digamos, lo que se habló y lo que uno vio es que no se recuerda antecedentes donde un poder rechaza una decisión del otro poder. Es como que la Corte mañana, sin ningún fallo, diga rechazo la ley tal o cual otra. La justicia tiene derecho a analizar las leyes, pero el Congreso no tiene facultad para analizar. Hay también una responsabilidad de la Corte, no sé si de esta composición, es que la primera ley de la composición del Consejo de Magistratura del 2006 tardaron 15 años en declararla nula. Ahí también, esa es también la durante 15 morosidad. años, claro, durante 15 años se convivió con una composición del Consejo de la Magistratura. 15 Favorable años al después decir kirchnerismo. que la ley es inconstitucional, es como que Sí, también eso, bueno, no tiene, hay un delay importante. Hay un delay muy importante, es una morosidad perjudicial, Claro. porque el sistema funcionó 13 años como si nada. Sí, es una morosidad de la justicia, pero bueno, no hay forma de culminarlo los jueces, salvo su propia obligación moral que tienen de que una justicia tardía a veces tampoco es justicia, ¿no? ¿Cómo ve, Romero, cómo ve usted al peronismo hoy en día, que bueno, está dentro de lo que es el Frente de Todos, con un liderazgo indiscutido de Cristina Kirchner, que parece tener un núcleo duro fuerte, que le responde a ella, pero también un techo muy bajo, y que no ha permitido crecer a ningún gobernador, uno no ve alternativas a Cristina pensando en una elección. Se ve una domesticación muy grande en los gobernadores. Sí, desde el peronismo no hay debate, no hay discusión, y está cooptado por el kirchnerismo, que es una visión extrema de peronismo. El kirchnerismo es una visión extremista, digamos, de peronismo, y lo tiene cooptado al partido, cooptada las estructuras y domesticado a los gobernadores. Pero así todo, la gente no soporta la inflación, el mal gobierno. Tenemos más pobres que en el 70, que en el 80, que en el 90. Si uno toma cada década, hoy tenemos más pobres que en todos los tiempos anteriores, que nos parecían malos. Yo empecé a hacer política de estudiante en los 70 y parecían que estaba todo mal. La deuda era ínfima, no había tanta pobreza. Y vinimos para atrás. Y ni hablar, yo creo que todo lo que nos dio la democracia en libertad, que es valiosa, tenemos de la democracia, que vamos a conmemorar 40 años el año próximo, tenemos una deuda en lo económico, en lo social, en lo educativo, en lo moral. Tenemos una deuda con la sociedad. Sí, hemos ganado en libertad, en derechos, pero hemos perdido la posibilidad de sacar a mucha gente de la pobreza. Y el kirchnerismo es responsable de haber gobernado estos últimos 20 años. El año que viene van a ser 20 años de la crisis del 2003, del 2001, o sea, la asunción del fin del gobierno de Duhalde en el 2003. Bueno,
son 20 años de los cuales 16 va a gobernar el kirchnerismo, con Néstor Kirchner, Cristina y Fernández. Entonces son responsables de que nos vaya mal, son responsables de la inflación, de la pobreza, de estar cerrado el mundo, de empresas que están paradas por no tener divisas, que el Banco Central cuente las reservas como si fueran monedas, por la falta de reserva. Entonces la gente no lo está votando, no lo está siguiendo. Ahora hay miles de peronistas que no están conformes con esto, que son los que creemos nosotros que se van a sumar a la propuesta del encuentro republicano y federal que tenemos con Puerta, con Pichetto y con mucha gente más. Macri dijo en una entrevista el lunes a la noche que si Juan Domingo Perón estaría vivo se afiliaría a Juntos por el Cambio. Es simpática la opinión, pero Perón era un hombre que evolucionaba. Evolucionó entre el 50, el 70, el que vimos nosotros, que se conmemora mañana el regreso del 72. Era un hombre que hablaba de medio ambiente, hablaba de conservación, hablaba de la globalización como universalismo. Era otro hombre que había visto en Europa cosas y como las asimiló muy bien. Pero acá el kirchnerismo es una vuelta al pasado. Es volver a creer que el país es la provincia de Santa Cruz, donde hicieron lo que quisieron. Y ya sabíamos que iban a trasladar ese modelo provincial a la nación y así nos va muy mal. Pero estoy seguro que el año próximo eso va a cambiar. La gente no lo va a apoyar, no lo va a votar. Y el kirchnerismo quedará. Habrá peronistas razonables que es necesario que dialoguen con el nuevo gobierno. Y el kirchnerismo será un ala izquierdista extrema de la política argentina. ¿Hay un espacio de confluencia entre, valga la redundancia, su espacio, el de Miguel Ángel Pichetto, Juan Carlos Romero, con Schiaretti? No. Nosotros estamos integrados a Juntos por el Cambio. Yo no creo en las terceras vías. Las terceras vías son para ayudar al kirchnerismo. Yo no quiero hablar mal de nadie, pero el señor Randazzo salió como una tercera vía y está votando el presupuesto con el kirchnerismo. Hoy no estuvo la senadora de Córdoba de Schiaretti, en buena hora, pero las terceras vías son peligrosas que terminan haciendo el juego al kirchnerismo. Si la oposición se divide, el kirchnerismo tiene más posibilidad de éxito. Es lo que pasó en Italia. Ganó la derecha porque el centro y la izquierda fue dividida en 5 partes. Entonces, si hay una conciencia, cambiemos, es de que más allá de los debates, las discusiones, las polémicas que hay, la unidad es importante para llevarle a la gente una propuesta concreta, ¿no? Mañana usted va a hacer un acto con Pichetto en Salta, tengo entendido. ¿Están pensando lanzarse en las PASO ustedes? Sí, esa es la idea. ¿Una fórmula propia? Esa es la idea, que Miguel Pichetto integre una fórmula en las PASOs y es el único sector de Cambiemos que ya tiene 100 propuestas de gobierno, que la vamos a difundir por todo el país, que la hizo una fundación de gente muy preparada que tenemos, una fundación de gente muy experimentada, que ya preparó 100 propuestas para un plan de gobierno. Y bueno, en vez de pelearnos entre nosotros, exponemos estas propuestas y esperemos que sean asimiladas también por otras fuerzas y entre todos tengamos una propuesta única para llevarle a la gente el año próximo. La última, senador. ¿Cuántas fórmulas cree que va a haber el año que viene en las PASO de Juntos por el Cambio? Y si cree que muchas de esas fórmulas van a ser mixtas, o sea, integradas por es una solución. No voy a negar que la fórmula mixta sería una solución, pero el radicalismo tiene su apetencia lógica, la tiene el PRO con un par de candidatos, y está Encuentro Republicano con Pichetto. O sea, 3, 4 nombres van a andar dando vueltas. La coalición cívica no sé si estará para presentarse a la presidencia, pero tiene derecho a hacerlo. O sea, 3 o 4 fórmulas. La PASO es un instrumento que aglutina y permite que la gente pueda participar, por un lado, y segundo, que pueda sumarse el esfuerzo de todos. Así que la PASO es un recurso que la hizo el kirchnerismo y ahora la quieren sacar, por suerte no tienen los votos para sacarla, pero creo de que las PASO van a enriquecer el debate y estamos seguros, yo por lo menos estoy convencido, que Juntos por el Cambio llevará una propuesta que la gente votará. Gracias, senador. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Vamos a ir a un breve corte. Cuando volvamos vamos a estar hablando con Carlos Rucauf, otro dirigente histórico del peronismo, fue vicepresidente de la Nación, gobernador de la provincia de Buenos Aires, con él sobre los 50 años del regreso de Perón. Mañana se cumplen, hay una celebración. ¿Representa el peronismo? Eso lo hablamos a la vuelta de la tanda.
Bueno, mañana, 17 de noviembre, se cumple 50 años del regreso del general Juan Domingo Perón después de 17 años de exilio, ¿no? Hubo otro regreso que tuvo la idea de ser un gran acto político masivo que terminó en una masacre, que fue la de Ezeiza del 20 de junio del 73. Pero el regreso original del general Perón fue el 17 de noviembre del 72, ¿no? El día de la famosa foto de José Ignacio Rucci, el secretario general de la CGT, que fue a recibirlo con el paraguas porque llovía. Vamos a hablar de este evento, lo que significó, una mirada histórica, con un protagonista de época, pero además un análisis de lo que es el peronismo hoy, 50 años después de 20 años de kirchnerismo, con el siguiente invitado. Se trata de Carlos Rucauf, es abogado, fue vicepresidente de la Nación entre el 95 y el 99, gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero además fue ministro de Trabajo entre el 75 y 1976. Carlos, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un día cansado porque anoche terminé muy tarde con la preocupación por el drama del que podía haber ocurrido si el misil que cayó en Polonia era ruso. Afortunadamente, Biden tuvo la grandeza de decir la verdad. Es la maravilla de las democracias, ¿no? Decir la verdad, que no había sido Rusia y evitar que siguiera una escalada que podía llevarnos a una tragedia mundial. Así que tuve un día muy complicado hoy también, con muchos llamados internacionales. Hoy fue el 85 aniversario de la DAIA, vengo de ahí, así que un poquito cansado, pero siempre dispuesto a hablar contigo. Gracias, Carlos. Además hay que decir que hoy Polonia desistió de denunciar el tema de la caída del misil a Rusia, por lo tanto, lo que se generó como una máxima tensión en las últimas horas, bueno, quedó por suerte en nada, digamos, el reconocimiento, y es cierto que Joe Biden dijo desde Bali que el misil no era disparado por Rusia. Carlos, mañana... No solamente, perdón, te interrumpo, esto solamente, no solamente dijo esto desde Bali, sino que fue clave para impedir que la reunión de la OTAN, que se hizo en la mañana de hoy de ellos, y es decir, que nosotros, como tenemos una diferencia horaria, hay 5 horas de diferencia con Bruselas, pero Biden dejó claro que los misiles no venían de Rusia porque ellos tienen una vigilancia profunda de todos los satélites, sobre todo lo que está volando en la zona. Y esto bajó la tensión y entonces Polonia mandó a investigar y efectivamente no era un misil ruso. Y creo que la humanidad estuvo al borde de un colapso por este problema, y que un presidente que diga la verdad, porque era muy fácil acusarlo a Rusia. De hecho, yo no lo soporto a Putin, pero menos soporto las mentiras. Así que me pareció muy bien lo de Biden. Pero bueno, vos me llamaste por otros temas, no quiero gambetear el tema. No, aparte es un tema de actualidad. Pero bueno, la idea era hablar del regreso de Perón 50 años después. ¿Qué significó para el peronismo de esa época el regreso del máximo líder después de 17 años de exilio, con todo lo que había significado la proscripción, la persecución, el exilio de Perón, con todo lo que estaba fresco todavía lo que había sido el golpe del 55? Para nosotros fue un momento histórico y una gran esperanza, que en mi caso se hizo aún más patente con el abrazo entre Perón y Balbín. Yo fui de los que en aquel momento sostenía que esa debiera haber sido la fórmula presidencial, que luego del pequeño interreino de Cámpora y Solano Lima tendría que haber elegido los argentinos. Perón y Balbín era una síntesis de un país que se dejaba atrás, porque veníamos de grietas muy profundas, ¿no? Yo empecé a militar en política en el fronticismo, pero me acerqué a los peronistas a partir de ver que se los perseguía. Entonces, los jóvenes siempre, las persecuciones nos molestan mucho, y yo, aunque hoy ya no soy joven, recuerdo mucho aquellos años. Recuerdo mucho aquel primer momento donde yo fui un militante más. Yo no estuve en ningún lugar importante, estuve en la multitud, y fue muy importante todo lo que ocurrió a partir de ese momento, y realmente un cambio significativo y una esperanza que luego se frustró, pero que hay que trabajar siempre para que las esperanzas de la unidad nacional vuelvan.
Pero fue tan importante como trágico, ¿no? Porque meses después, en el regreso de Perón a Ezeiza, el 20 de junio, se ve toda la tragedia, ¿no? De la interna peronista, la lucha armada entre los sectores de derecha e izquierda, que bueno, que fue una masacre lo que sucedió en Ezeiza, y todo lo que despertó de ahí en más hasta el golpe del 76, ¿no? Sí, ahí hay dos etapas. Una etapa que es la etapa del Perón presidente, donde se da este comienzo de conflicto fratricida, y luego la muerte de Perón, que para mí acaba con el peronismo. Lo que viene después del peronismo, y me incluyo porque yo fui vicepresidente de un presidente peronista, es diversas interpretaciones de aquella realidad. Hace un rato, hablando con un embajador muy importante en la ceremonia en la que recién estuve, de la DAIA, yo le decía que el peronismo tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es, como ocurrió con Carlos Menem, que cuando querés hacer cambios significativos, todo el partido te sigue. La desventaja es que cuando querés equivocarte, todo el partido te sigue. Rucauf, ¿cómo está el peronismo hoy en día? Tenemos un presidente, Alberto Fernández, que está muy debilitado. Recién el senador Juan Carlos Romero decía que los gobernadores peronistas están domesticados por el kirchnerismo. ¿Cómo ve usted hoy al peronismo, tanto kirchnerista como aquel peronismo que no se identifica con el kirchnerismo? Mire, en la última elección presidencial, las tres fórmulas más votadas tenían 5 candidatos, entre presidente y vicepresidente, que se decían peronistas. Y el único que no se decía peronista, que era Macri, dejó de presidenta del PRO a una peronista, Patricia Bullrich. Entonces, obviamente que Alberto, Cristina, Labaña, Urtubey, Pichetto y Patricia Bullrich vienen de un tronco común. Piensan absolutamente distinto. En consecuencia, de lo que hay que hablar es de la realidad actual, y esto que decía Juan Carlos tiene mucho que ver con que Cristina Fernández de Kirchner tiene un peso significativo en un sector de la población, y entonces los gobernadores y los intendentes, aunque no estén conformes, les cuesta saltar el cerco porque imaginan que ella les puede armar una lista en contra y perder contra un tercero. Esta es la verdad que yo puedo decir con la comodidad de ya no ser parte de ningún proyecto político, sino un analista generalmente en temas internacionales, pero si alguien como Santa Cruz, que es tan prestigioso, me pregunta, no me voy a negar a hablar de la Argentina también. Carlos, yo quería preguntarle también sobre esto, completando un poco la frase la pregunta de Leandro, ¿no? Uno ve que el peronismo actual no tiene plan B. O sea, más allá de los grupos peronistas que están dispersados en Juntos por el Cambio o que están por fuera, peronismos históricos, los gobernadores que representan al peronismo están todos encolumnados detrás de Cristina. Y de alguna manera ninguno ha podido salir de esa sombra. Ninguno ha podido hacer elegir su propia historia. Entonces ahora, en vísperas de una elección, parece que el único plan que hay es Cristina. Se quedaron sin plan B, porque ningún gobernador puede construir una candidatura que pueda recuperar la historia del peronismo de acá al año que viene. Siguen dependiendo del dedo de Cristina. Sí, encolumnados manontropo, diría el poeta. Bueno. ¿Por qué digo esto? Porque todos se van a desenganchar, mi estimado Santa Cruz. Todos van a hacer la elección de su distrito despegada de la mochila de plomo de la candidatura nacional. Todos saben que el Frente de Todos pierde. No saben si el futuro presidente es Larreta o es Patricia Bullrich o es Milei, pero saben que no es un presidente del Frente de Todos, y la migración va a ser automática luego de la derrota electoral del año que viene, porque va a haber una nueva realidad y por más que Cristina quiera, no se puede apartar de esta derrota, porque el engendro lo inventó ella. Alberto Fernández no salió de una masiva presencia popular.
juntaba votos adentro de una cabina telefónica. Era un candidato del 3%, 4%, y probablemente si hoy nos llevara las jinetas del PJ, volvería a ser un personaje del 3 o del 4%. Entonces, ella no puede despegarse de este fracaso rotundo que hace que el pueblo, los trabajadores, aquellos de los que se dice defienden, están pasando un momento que es el peor de la historia democrática argentina, con el peor gobierno de la historia democrática argentina, y con ella levantando la figura de alguien que siempre detestó como Juan Perón. Carlos, a respecto de lo que recién decía, uno cuando ve piquetes en la 9 de julio, generalmente son piquetes de la izquierda, del polo obrero. Los trabajadores la están pasando mal, muchos trabajadores incluso están debajo de la línea de pobreza. ¿El peronismo perdió la representación de esos sectores populares? El peronismo ha dejado de ser un proyecto político para ser un sentimiento que está en lo más profundo de los sectores más humildes, porque recuerdan las buenas épocas. Pero yo hablo mucho con jóvenes peronistas, me reúno porque al estar fuera de la política partidaria, muchas madres me piden que hable con los chicos más jóvenes, algunos porque se quieren ir del país, otros porque sienten que la democracia no sirve, y trato de explicar que vivir afuera es difícil, que la democracia es la única forma de cambiar las cosas que están mal, y observo que después de la charla se van sincerando y la mayoría de estos pibes peronistas van a votar a Milei o al Frente de Izquierda, porque no se sienten representados por la estructura del Frente de Todos. Vamos a ver Juntos por el Cambio cómo arma sus fórmulas, pero si tienen peronistas a la vista, le van a abrir un camino al votante histórico, un peronista que le cuesta votar otra fuerza política. Esto es bastante difícil de explicar a los que no pertenecen a esta realidad. Y le cuesta mucho votar a otro. Yo en la última elección presidencial voté a Labaña, y si no hubiera existido Labaña no hubiera votado, porque no me sentía representado por los proyectos que estaban en ese momento. Y eso le pasa a muchos hombres y mujeres, y le pasa mucho más a los jóvenes, que están muy desilusionados, están muy con los brazos caídos, porque ven que no hay esperanza, y yo creo que hay que darle a esos chicos la esperanza de decirle que Argentina es un país que lo tiene todo, y que les faltan gobernantes que comprendan que hay que hacer las cosas con unidad nacional y con políticas de Estado, en materia de trabajo, en materia de producción, en materia social, en política exterior, en educación, en salud, en defensa nacional. No podemos tener siempre unos tirando para un lado y otros para el otro. Miren el ejemplo del Estado de Israel. En Israel cambian los gobiernos, pero la política exterior, la política social, la política de defensa nacional no cambia. Ellos tienen claro quién es su aliado, Estados Unidos, pero comercian con todo el mundo. El primer socio comercial es China. Cuando llegó el momento de comprar vacunas, no compraron basura china, compraron la de Pfizer, que era la mejor. Entonces, no es que compran cualquier cosa, no es que se comen el amague de negociar con una potencia que dice que es mejor que la otra. Negociar con el mundo es dar mano de obra a la Argentina. Tenemos litio, pero no tenemos que mandar el litio afuera. Tienen que venir acá fábricas de autos eléctricos y de batería. Tenemos gas, pero tenemos que sea gas licuado para poder exportar y que entren divisas, y que en ese procedimiento de gas licuado venga mano de obra ocupada. Tenemos comida, y tenemos que lograr que esa comida se elabore y se venda elaborada, y que haya mano de obra argentina, y que trabaja en el sector agropecuario le paguen bien, no le roben una parte de su esfuerzo. Y podría seguir, pero no los quiero aburrir. Lo que digo es, hay esperanza. Lo que tienen que hacer los dirigentes que van a gobernar la Argentina es explicarnos para qué y con quiénes. Porque este gobierno no va a continuar dentro de un año, pero lo que los argentinos queremos saber es que el que venga y los equipos que vengan, ¿qué van a hacer para que nosotros, los argentinos, vivamos mejor y nuestros chicos no se quieran ir a vivir afuera? Carlos, antes de despedirlo, no quiero dejar pasar por alto algo que dijo usted en la respuesta anterior, que Cristina nunca quiso a Perón, que lo odiaba.
Y me pregunto, ¿Cristina o el kirchnerismo se acercan a Perón en las malas y cuando están en las buenas se alejan del Perón o de lo que significa la figura de Juan Domingo Perón? Ella claramente es una mujer que tiene un diseño estratégico muy claro, que es la conservación del poder. A partir de la conservación del poder te puede inventar un proyecto transversal y llevarte a Cobos de vicepresidente, o sostener que ella es una seguidora ortodoxa del 17 de octubre y del 17 de noviembre. El tema central, en mi opinión, en mi humilde opinión, no es Cristina, somos el resto, que estamos todo el día hablando de Cristina, en lugar de hablar del proyecto que enamore a la gente que quiere vivir distinto a como se está viviendo ahora. Este proyecto político está terminado. Le toca a los Horacio Rodríguez Larreta, a los Patricia Bullrich, a los Milei, explicarnos para qué y con quiénes nos van a cambiar la vida. Bueno, Carlos, yo tengo una pregunta histórica para usted, para hacerle, también como hombre de época, haber sido parte viva de una etapa que mañana se recuerda, que son los 50 años del regreso de Perón. Un protagonista central del regreso de Perón, yo lo nombraba en la foto, en la imagen, de que es José Ignacio Rucci, ¿no? Cuando le pone el paraguas a Perón, que estaba al lado de él. Meses después, no llegó al año, el 23 de septiembre del otro año, lo matan a Rucci. Montoneros mata a José Ignacio Rucci. ¿Qué significó la muerte de Rucci para la historia del peronismo que se empezó a tejer de ahí en más? O el asesinato de Rucci. Bueno, en primer lugar, en lo personal, yo le diría que en mis años jóvenes yo lloré 3 muertes. La de mi abuelo, que fue un hombre muy importante en mi vida, la de Perón, que también fue muy importante porque marcó una época en la historia argentina y yo creía que su vuelta y ese abrazo con Balbín cambiaba el futuro, y la de José Ignacio Pepe Rucci, un tipo sensacional con el que trabajé durante varios años muy cerca y que sabía de su bondad y de su amor por los trabajadores, su conducta intachable. Creo que ese crimen y otros crímenes de aquella época marcaron la decadencia absoluta de la convivencia democrática que con Menem intentamos recrear. Yo creo que el mayor esfuerzo que hicimos con Carlos Menem cuando conducimos la Argentina fue no solamente la estabilidad de esos 7 años de inflación del 1% anual, sino tragarnos nuestros rencores de cómo habíamos sido tratados para buscar la unidad nacional. Y yo creo que este es el camino que tiene que buscar el próximo presidente de los argentinos. Carlos, gracias por este contacto con el Canal de la Ciudad. Muchas gracias. Al contrario, un placer hablar contigo. Hasta siempre. Fuerte abrazo. Vamos a ir al último corte y al regreso con Leandro Dario analizamos las últimas noticias del día, lo que quedó en el tintero y el dólar. Entre ayer y hoy subió 18 pesos el dólar blue y los dólares paralelos también. Ya volvemos. La segunda semana de la COP27, toda la atención estuvo puesta en la participación del futuro presidente de Brasil, Lula da Silva. El político dio un discurso sobre su visión climática para Brasil, resaltando que combatir el cambio climático será una de las prioridades de su gobierno. Propuso que la Amazonía brasileña sea la sede de la COP30 en 2025 bajo el argumento de acercar la conferencia climática a las comunidades originarias. Al respecto, hizo un anuncio de lo que será una nueva cartera de gobierno. Vamos recriar e fortalecer todas as organizações de fiscalização e o sistema de monitoramento que foram desmontados nos últimos 4 anos. Vamos punir com todo rigor o responsável por qualquer atividade ilegal, seja garimpo, seja mineração, extração de madeira ou ocupação agropecuária indevida. Esses crimes afetam, sobretudo, os povos indígenas. Por isso, vamos criar o Ministério dos Povos Originários para que os próprios indígenas apresentem ao governo propostas de políticas que garantam a eles sobrevivência digna, segurança, paz e sustentabilidade.
Os povos originários e aqueles que residem na região amazônica devem ser os protagonistas da sua preservação. Os 29 milhões de brasileiros que moram na Amazônia têm que ser os primeiros parceiros, agentes e beneficiários de um modelo de desenvolvimento local, sustentável, não de um modelo que, ao destruir a floresta, gera pouca e efêmera riqueza para poucos y prejuicio ambiental para muchos. Lula participó en la COP27 mientras la delegación brasileña trabaja según las políticas del gobierno de Jair Bolsonaro. El futuro mandatario conformó un equipo de transición para el cambio de gobierno. Marina Silva es miembro de ese equipo y nos anticipó cuáles serán las primeras acciones climáticas del futuro gobierno. Reestruturar as instituições de gestão, de fiscalização, de monitoramento, recompor os orçamentos, as equipes técnicas que foram todas desmontadas, evitar que os projetos de lei que querem destruir a legislação ambiental brasileira sejam aprovados no Congresso e, principalmente, retomar o plano de prevenção e controle do desmatamento da Amazônia de forma actualizada. Mientras, las negociaciones continúan tensas y las delegaciones están esperando los borradores de las decisiones que se deben consensuar de aquí al viernes o hasta que culmine la conferencia climática. Bien, ahí veíamos a nuestra compañera Thaís Gadea Lara desde Egipto, que está cubriendo la cumbre de cambio climático, que tiene mucho protagonismo. Los mayores o los líderes más importantes del mundo pasaron por ahí lo veíamos a Lula, comprometiéndose, que no es poco, a frenar la deforestación del Amazonas. Me parece uno de los anuncios más importantes que tuvo la cumbre de cambio climático en Egipto, que Thaís Gadea Lara cubrió para el canal de la ciudad. Hablemos del dólar, Leandro. Bueno, sabés que cambió todo entre ayer y hoy con respecto al dólar, porque entre agosto y principios de noviembre el dólar estaba planchado, por lo menos el dólar blue, los dólares financieros estaban planchados y ese había sido uno de los grandes logros de la gestión Massa, ¿no? Bueno, eso cambió esta semana cuando se empezó a mover el dólar blue. Hoy cerró a 308 pesos el blue. El dólar contado con liquidación llegó a tocar el pico de 330 pesos y cerró a 325 pesos. Y el dólar MEP también en 310 pesos. Estas son noticias que empiezan a preocupar. Desde el gobierno lo que dicen es que, bueno, que el dólar paralelo estaba atrasado, que durante estos meses tuvimos más de un 20% de inflación desde agosto hasta acá y que el dólar paralelo no se había movido y que es normal que ese precio de la economía, el más importante de todos, que estaba atrasado, se empieza a mover. Pero el Banco Central estuvo interviniendo. Sí, y está perdiendo reservas. Está perdiendo reservas porque no es que el dólar está flotando libre el paralelo. Más allá del cepo, el Central sigue interviniendo, un mercado chico, pero está quemando dólares. Así es. Y ahí el gran problema es que la película hacia adelante es muy compleja en términos de reservas y en términos del poder de fuego que tiene el Banco Central para intervenir e intentar limitar estas subas. ¿Por qué te digo eso? Porque en septiembre toda la soja que se liquidó y los dólares que ingresaron son dólares que se adelantaron, que iban a ser liquidadas en octubre, en noviembre, en diciembre y que se adelantaron a septiembre. Ese es uno de los motivos por el cual el Banco Central hoy esté perdiendo divisas, porque no hay liquidación de soja. Por eso se está hablando de un dólar soja 2.0 para ver si el remanente de lo que quedó de la cosecha gruesa es liquidado. La cosecha fina, la de trigo, viene muy mal por la sequía, se habla de que va a ser la peor en décadas y el gobierno tiene menos poder de fuego para intentar bajar estas subas de dólares paralelos, tanto blue como MEP y contado con liquidación. ¿Cuál es la preocupación que hay entre los economistas? Que estas subas que se están dando entre ayer y hoy se empiecen a trasladar a precios, justo en las vísperas de que empiece a aplicarse el plan de precios justos. Recordemos que Precios Justos es un acuerdo de precios que ya fue anunciado, pero que va a empezar a verse aplicado a partir del 1 de diciembre. Entonces todo esto le pone presión a los precios de la economía y genera temor de que, de que el Banco Central no pueda detener estas subas, que son sin dudas una noticia que Massa podía contar como un logro de su gestión hasta la semana pasada y que ahora empieza a preocupar al gobierno. Bueno, un gobierno que se está quedando sin reservas, que probablemente tengamos un dólar financiero especial para la soja o para el trigo, están buscándole la vuelta porque necesitan fortalecer esas reservas, lo cual necesita de emisión monetaria para cubrir la diferencia, lo cual significa que la inflación va a seguir alta, por lo menos en los próximos meses. Y hoy hubo
empezaron las primeras quejas de aquellos empresarios que entraron al programa Precios Justos. Están hablando de lo difícil que va a ser implementar esto. O sea, el anuncio estuvo, hay que ver si se termina de cumplir el acuerdo, ¿no? Sí, ahí la gran pregunta es si es un acuerdo de precios que el gobierno cree que se puede cumplir o si es un mecanismo para que el Estado Nacional y las intendencias recauden vía multas. Claro, claro. Recordemos que el 25% de las multas cobradas en cada distrito van a ir para los intendentes, con lo cual ya no se sabe si es un control de precios justamente para intentar bajar la inflación o una vía de aumentar la recaudación justo en la víspera de un año electoral, ¿no? Claro. Bueno, nosotros nos estamos yendo. Si te dejo la última noticia. Si le faltaba pimienta a la interna de Juntos por el Cambio, hoy a la tarde estuvo el expresidente Mauricio Macri en la provincia de Corrientes. Le preguntaron sobre su candidatura. ¿Sabes qué dijo? No dijo que sí. No dijo que no. Dijo, lo que te aseguro es que mi ciclo político aún no terminó. Punto suspensivo. ¿Qué significará eso? ¿Qué significará eso? Lo veremos después. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana, como siempre, a las 9 de la noche aquí en el canal de la ciudad para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Hasta mañana.